Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios. Creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por permitirme un día más predicar su evangelio y por tener misericordia de mí, ya que si no fuera por su misericordia ya habíamos sido consumidos. Gracias, Padre, te doy por el sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual nos limpiaste, nos perdonaste y nos hiciste acepto delante de ti en el amado. Amén. Gloria a Dios le doy por Cristo Jesús, Señor mío, quien vino según la carne, quien murió, quien vivió la vida que yo no podía vivir, murió la muerte que yo merecía morir, y ahora resucitó con poder y gloria para que por medio de su resurrección tengamos una esperanza viva y que nadie nos va a quitar, reservada para nosotros en los cielos. Amén. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Le doy gloria a Dios por Cristo Jesús y gloria a Dios por su Espíritu Santo, que envió su nombre para que esté siempre con nosotros, en nosotros y sobre nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, seguimos predicando ahora el Evangelio de Marcos. Ayer vimos cómo Jesús fue tentado en el desierto, ¿verdad? En este Evangelio, en el Evangelio de Marcos, no especifica mucho la tentación, pero bueno, hablamos un poco de las tentaciones de Jesús en el desierto, como el diablo le ofreció a Jesús comida, ya que tenía 40 días y 40 noches sin comer, y Jesús lo reprendió por medio de la palabra, diciendo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y bueno, vimos como mi Señor Jesús venció al diablo no teniendo nada, venció al diablo en escasez, venció al diablo en pobreza, venció al diablo en un lugar inhóspito, en un desierto, en un lugar de prueba y de aflicción, al contrario del primer Adán, que fue vencido por el maligno, teniéndolo todo. Así que le damos gloria a Dios por nuestro segundo Adán, que venció no teniendo nada, venció en pobreza, venció en debilidad, porque Jesús vino como hombre y fue expuesto a todas las tentaciones que tenemos nosotros, pero sin pecado. Y bueno, gloria a Dios, porque Él nos da ejemplo por medio de Cristo Jesús, que a pesar de que somos débiles, que a pesar de este cuerpo despreciable, en Cristo también podemos vencer todas las cosas. Amén y amén. Vimos también cómo mi Señor Jesús llamó a los 4 primeros apóstoles, a los 4 pecadores, ¿verdad? Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y vemos como ellos no tenían nada de especial, eran simples pecadores, hombres comunes, y aparte de pescadores, eran pecadores todos los cuatro. Todos los 4 estaban muertos en delitos y pecados, estaban alejados de Dios, no tenían parte con Dios, a pesar de que eran del pueblo de Israel. Se encontraban en tan mal estado, en un estado espiritual, tan malo como el de cualquiera. Recordemos Romanos 3,
no hay nadie que entienda, no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque de Dios. Esa era la característica también de Pedro, de Juan, de Jacobo y de Andrés. Eran pecadores, hermano, eran pecadores, no eran hombres sabios, no eran hombres muy santos, no eran hombres ricos, eran lo peor de lo peor. Y bueno, mi Señor Jesús los escogió, ¿por qué? Porque el Padre los había escogido desde antes de la fundación del mundo. El Padre, por una razón que no estaba ni en Pedro, ni en Andrés, ni en Juan, ni en Jacobo, los había escogido en Cristo Jesús para ser adoptados como hijos suyos. El Padre los había escogido. Mi Señor Jesús lo dice: yo no los escogí a ustedes, y uno de ustedes es el diablo. Hablando de Judas Iscariote, que lo había de traicionar, ¿verdad? ¿Por qué dice yo no los escogí a ustedes? Porque los había escogido el Padre. ¿Dónde los escogió el Padre? En la eternidad pasada. Allí los conoció y allí los escogió. Yo no puedo perdón. Yo no podría explicarle a ustedes a profundidad cómo es que Dios nos conoce de antemano y cómo es que Él nos ama con amor eterno y cómo es que Él nos escoge a pesar de lo que somos. Ese conocimiento sobrepasa mi razón, porque bueno, en este cuerpo finito no voy a comprender todo lo que Dios hace, pero lo que sí le puedo decir es que Dios no me escogió a mí, no escogió a Pedro, no escogió a Juan, no escogió a Andrés, no escogió a Jacob, porque tuviera pasado algo bueno. En mí no hay nada bueno, como dijo Juan Calvino. Lo único bueno que hay en mí, lo único que es mío, propiamente mío, es el pecado. Y lo único bueno que hay en mí es Cristo. Entonces, a todos los que Dios escoge, los escoge por la misma razón. Por el puro afecto de su voluntad, por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Somos un remanente. Un remanente escogido por gracia, no por obra. Amén. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que en este paquete estábamos todos antes de Cristo, incluyendo los 4 apóstoles que mi Señor Jesús escogió. Pero hay algo interesante. Pedro estaba pescando con Andrés y el Señor Jesús simplemente los llama y ellos dejan su trabajo a su padre y lo siguen. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús llama a los apóstoles, ellos van y no ponen oposición? Porque ellos son ovejas del redil de Dios, hermano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les daré vida eterna y jamás perecerán. Pedro y Andrés eran ovejas del Dios vivo, eran ovejas del Dios de Israel, que el Dios de Israel se las dio a mi Señor Jesús. Acuérdense que mi Señor Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo estaban perdidos, sí, obviamente como todos nosotros antes de Cristo, pero eran ovejas del Padre, ovejas de Cristo. Por eso, aunque ellos estaban perdidos, realmente, cuando Cristo los llama, ellos lo siguen porque ellos conocen la voz de su pastor y Él los llama por su nombre. Simón, Andrés, Juan, Jacobo, síganme. Y ellos fueron porque eran ovejas de Dios.
Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que hemos visto hasta ahora. En resumen, entonces vamos a ver vamos a estar en Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 31, ¿verdad? Vamos a leer primero del 21 al 28, ¿verdad? Y aplicarlo y luego los otros tres, ¿ok? Los otros tres versículos que restan. Llegaron a Cafarnaúm y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Ok. Bueno, vamos a leerlo primero todo, con el favor de Dios. La gente se admiraba de cómo enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley en la sinagoga. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Jesús reprendió al espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque y gritando con mucha fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban: ¿qué es esto que enseña? ¿Qué es esto que enseña? ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso los espíritus impuros da órdenes y lo obedece. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Amén. Recordemos que estamos en Galilea. Y en Galilea, Capernaúm, ¿verdad? Capernaúm. Lugar donde mi Señor Jesús pasó el 70% de su ministerio. ¿Ok? Allí vivían estos 4 apóstoles, estos 4 discípulos: Andrés, Juan, Jacobo y Simón Pedro, ¿ok? Y bueno, estamos en Capernaúm, ¿ok? Llegaron a Capernaúm, a Cafarnaúm, y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Llegaron a Capernaúm, ¿quién? Jesús y los 4 discípulos que había encontrado Jesús a la orilla del mar de Galilea. A los 4 discípulos que él había llamado por nombre. Estos 4 discípulos que eran ovejas perdidas de la casa de Israel, que al escuchar la voz del buen pastor lo siguieron sin dudar y dejaron todo lo que estaban haciendo. Bueno, Jesús y sus 4 discípulos llegaron a Capernaúm y era día sábado, o sea, era el Shabbat, era día de reposo. Jesús entró en la sinagoga de Capernaúm y comenzó a enseñar. Ok. ¿Qué enseña? ¿Qué enseñaba Cristo? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Arrepentido y volveros a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso lo crucial del ministerio de Juan el Bautista, que era concientizar, como ya dijimos, a los israelitas de cuál era su verdadero estado espiritual, porque los israelitas pensaban: no, nosotros estamos hechos, porque nosotros somos descendientes de Abraham, y por eso ellos creían que estaban bien con Dios. Ellos creían que por ser la nación del pacto, del antiguo pacto, ellos estaban bien con Dios.
sobre todo los fariseos y los religiosos de la época, creían que eran súper espirituales. Entonces, claro, Dios envía a Juan el Bautista, primero que mi Señor Jesús, para hacerle ver al pueblo de Israel la necesidad de arrepentirse y volverse a Dios con todo su corazón, para que cuando llegue mi Señor Jesús, ellos puedan aceptarlo, puedan aceptar su palabra, puedan aceptar y creer por la fe sus enseñanzas y ser salvos. Porque algo que le impide al hombre ser salvo es precisamente el concepto que el hombre tiene de sí mismo. El hombre se cree que, como dice la escritura en los proverbios, creo, todos los caminos del hombre, todos los caminos para el hombre le parecen bien. O sea, los caminos del hombre al hombre le parecen rectos, pero son caminos que llevan a la muerte. Entonces, Juan el Bautista vino antes de que mi Señor Jesús, antes que apareciera mi Señor Jesús, para eso, para concienciar al pueblo de su verdadera condición espiritual y cómo estaban ellos para con Dios, muertos en delitos y pecados, al igual que todo el mundo, y enemigos de Dios, al igual que todos. ¿Ok? Entonces, mi Señor Jesús entró en el Shabbat, el sábado, a la sinagoga de Cafarnaúm para predicar el Evangelio, las nuevas buenas de salvación, que Dios se había acercado al hombre, que el reino de los cielos estaba entre ellos, y que Dios se había dispuesto a perdonar los pecados de los hombres y a reconciliar al hombre consigo mismo mediante Cristo Jesús, mediante Jesús, el embajador del reino, ¿verdad? Entonces, a esto principalmente se dedicó mi Señor Jesús en su ministerio. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. Cristo sabía que si Él no enseñaba el Evangelio, nadie se iba a salvar, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Quiero enfatizar en salvación, porque no es para prosperidad, porque no es para vivir una vida color de rosa, porque no es para que nunca nada malo te acontezca, no, es para salvación de tu alma. Porque resulta y acontece que si tú no estás en Cristo hoy, que si tú no te has arrepentido de tus pecados y no has confiado en Cristo como tu único y suficiente Salvador, déjame decirte, amigo, que tú estás bajo condenación y que si mueres en este preciso momento, irías al infierno. Así que esto fue lo que Cristo vino a anunciar, las buenas nuevas. Eso era lo que Cristo enseñaba, las buenas nuevas de que el Padre había decidido acercarse al hombre, perdonar sus pecados y hacer las paces con Él mediante Cristo Jesús. Eso era lo que Jesús predicaba. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Volved su corazón a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Claro, ¿qué pasa? Comenzó a enseñar a la gente, comenzó a enseñar, y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Claro, ¿qué pasa? Que mi Señor Jesús no solamente
Mi Señor Jesús no solamente repetía las palabras que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Él no solamente agarraba un pergamino y se lo ponía a leer, no. Él lo leía con plena autoridad. Él lo leía entendiendo completamente lo que él estaba leyendo. Él lo leía. Y algo que yo siempre he destacado de mi Señor Jesús, y lo voy a destacar hasta que Él venga o hasta que yo parta con Él, es que mi Señor Jesús habla de las Escrituras, pero también las vive. Mi Señor Jesús habla de las Escrituras, pero también da el ejemplo poniéndola en práctica. Ejemplo, Él dice, no hay amor más grande que este, que hay que dar la vida por sus amigos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Él en la cruz? Dar su vida por sus amigos, nosotros. Amén, gloria a Dios. Por nuestro buen amigo Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Alabado sea Dios, amén. Entonces de eso se trata, no solamente de ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella, de poner lo que leemos en práctica. Por eso que mi Señor Jesús hablaba como el que tiene toda autoridad, porque no solamente hablaba, sino que vivía conforme a estas palabras que Él decía. No como los maestros de la ley, que tenían una doble moral, que eran hipócritas. Mi Señor Jesús le dice a sus apóstoles, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? Su hipocresía, su doble moral, que ellos ponían cargas pesadas en los hombros de los hombres, que ellos no hacían nada por llevar, que ellos eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estaban llenos de muertos y de toda clase de inmundicia. Eran hipócritas porque decían pero no hacían. Por eso ellos no hablaban con autoridad, porque no vivían la palabra. Amén. Y claro, mi Señor Jesús conocía también el espíritu de la palabra. Él no solamente repetía la letra, sino conocía la verdadera profundidad de los mandamientos de Dios y de la palabra de Dios. Él no solamente lo veía en el exterior, la palabra, sino que él conocía el espíritu del mandamiento. Por ejemplo, cuando dice, ¿han escuchado que se dijo no cometerás adulterio? Bueno, los israelitas los tenían hasta ahí, hasta el acto de adulterar, pero mi Señor Jesús dijo, pero yo os digo que cualquier hombre que mire a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en el corazón. Entonces vemos que Jesús conocía verdaderamente la profundidad del mandamiento de Dios. Estos fariseos solamente sabían lo exterior, lo más evidente, pero Jesús conocía los mandamientos de Dios a plenitud. Amén. Entonces, como dice aquí, se maravillaban de su doctrina porque Él enseñaba como el que tiene autoridad y no como los fariseos. Amén. Y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu inmundo, el cual gritó:
¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ok. En la sinagoga donde Jesús estaba enseñando, había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo es un demonio o un ángel caído, como lo quieran llamar. Pero hay algo aquí interesante. Cuando el demonio o el espíritu inmundo ve a mi Señor Jesús, el espíritu comienza a pegar gritos, desesperado, angustiado, angustiado, desesperado, diciendo, fíjate bien, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Fíjese bien, el demonio, el espíritu inmundo, el ángel caído, conocía a Jesús, sabía quién estaba delante de él, y solo con verlo, el demonio le era muy tormentoso, le era muy doloroso presenciar ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la Escritura, que Jesús es lo que se ve del Dios invisible, es la parte visible del Dios invisible. Porque Jesús es la gloria de Dios. Ese demonio estaba viendo la gloria de Dios, ese demonio estaba viendo al Hijo de Dios, y él lo sabía. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Vienes a destruirnos antes de tiempo. ¿Por qué? Porque él sabe, los demonios saben que Jesús los va a destruir, los va a mandar para el infierno. Los demonios saben cuál va a ser su final, porque ellos conocen la Escritura, hermano. Ellos conocen la Escritura. Cualquier ángel caído conoce la Escritura mejor que yo y que tú. Cualquier demonio conoce la Escritura mejor que tú y que yo. La conoce de Apocalipsis a Génesis, de Génesis a Apocalipsis, de Salmo a Apocalipsis, de Salmo a Génesis. Porque los demonios conocen a Dios, le han visto cara a cara. Recordemos que eran ángeles, que los demonios eran ángeles, ¿verdad? Entonces los demonios conocen muy bien a Jesús. Por esta razón es que los demonios no tienen salvación, porque los demonios han visto a Dios, los demonios conocen al Cordero de Dios y prefirieron traicionar a Dios y prefirieron vivir conforme a la concupiscencia de sus corazones. Entonces no tienen salvación. Por eso Dios no envió al Hijo, a su Hijo amado, a rescatar a los ángeles, sino que lo envió a rescatar a la simiente de Abraham, ¿verdad? A la simiente de Eva. Entonces, a la simiente de Abraham, amén. Entonces, por esto el demonio grita asustado, porque él dice, bueno, se asombró de ver al Santo de Dios en ese lugar y en ese momento. Él diría, bueno, ya estoy en el día final, ya me van a arrojar para el infierno, para el lago de fuego de Jesús, porque ellos saben que Jesús va a ser el que los va a arrojar, que Jesús va a ser el que mande a los ángeles, a sus santos ángeles, a echar a los demonios al lago de fuego de azufre, que es la segunda muerte o infierno, ¿verdad? Entonces ellos conocen eso. Dice la palabra en el libro de Santiago que los demonios conocen a Dios y tiemblan cuando lo nombran, pero no le obedecen, pero no son sujetos a Él. Entonces los demonios conocen a Cristo, no son para nada ateos. Los demonios no son ateos. Y aunque los demonios no saben el tiempo de su destrucción y de la destrucción de Satanás, sí saben que Cristo va a ser aquel que ejecute el castigo de Dios, que los lance a ellos, que los mande a ellos
a ser lanzado al agua de fuego de azufre. Por eso el demonio dice: ¿qué quieres con nosotros? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Fíjense bien, antes de tiempo no, fíjense bien que dice: has venido a destruirnos. Fíjense bien, porque ellos sabían que Jesús iba a ser aquel que los iba a arrojar al agua de fuego, que iba a dar la orden, por decirlo así, para arrojarlos a ellos al agua de fuego. Entonces por esto es el temor y el terror de este demonio, porque lo conoce que Jesús salió de Dios, que Él es el Santo de Dios de Israel. Conoce quién está ante Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el demonio tembló y pegó esos gritos, ¿verdad? Amén. Entonces Jesús le reprendió a aquel espíritu diciendo: cállate y déjate, hombre. A ver, Jesús reprende al demonio diciendo: cállate y deja al hombre, ¿ok? Hermano, me voy a volver atrás un segundo para explicarle algo que el Señor me trae a la mente. Cuando dice aquí que Jesús enseñaba en la sinagoga, claro, Él les predicaba el Evangelio, pero posiblemente y muy probablemente es así, hermano, Él le estuviera explicando o enseñando acerca del Antiguo Testamento, ¿ok? Es algo que Dios me trajo en la mente. Jesús predicaba el Evangelio, que arrepentidos que el reino de los cielos se ha sacado, pero Jesús enseñaba también, obviamente, sobre el Antiguo Testamento, ¿ok? Con base del Antiguo Testamento. Ven, recordemos que esas eran las escrituras que estaban hasta en ese tiempo. Jesús enseñaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Amén. Era algo que tenía que decir porque el Espíritu me estaba inquietando a decirlo. Amén. Entonces, Jesús reprendió al demonio diciendo: cállate y sal de él. Ok. Cállate y déjate, hombre. Ok. A ver, ¿por qué Jesús le dijo al demonio: cállate? Primero que nada, hay algunos por internet que uno los ve y que echando fuera demonios, ¿verdad? Pero ellos entablan una conversación amena con el demonio, es decir: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Hay calor por allá? Preguntan un poco de estupideces y que al demonio. Y eso no es algo bíblico. Nosotros no estamos llamados a socializar con los demonios. Nosotros estamos llamados a echarlos fuera en el nombre de Jesús. Fíjense que mi Señor Jesús no entabló ninguna conversación con el demonio. Simplemente le dijo: cállate, porque cállate y deja a ese hombre, porque Él estaba diciendo que Él era el Santo de Dios y Jesús no quería que eso se supiera aún. Todavía no era el tiempo y el demonio le estaba llamando perdón, y le decía, fíjense cómo le decía el demonio: y sé que eres el Santo de Dios. Jesús no quería que en ese momento se supiera que Él era el Santo de Dios. Jesús no quería que en ese momento se supiera que Él era el Hijo de Dios. Jesús no quería revelar su identidad, ¿verdad?, divina en esos momentos, en ese momento. Por eso es que Él reprende al demonio diciendo: cállate y déjate, hombre. Cállate y deja a este hombre. Entonces, ahí vemos que con los demonios no se dialoga, no se socializa, no se busca conocer la vida íntima del demonio. No. Te reprendo en el nombre de Jesús. De hecho, fuera en el nombre de Jesús y ya.
Con eso es suficiente. Eso fue el mandato que nos dejó mi Señor Jesús. Aquí mi Señor Jesús le dice cállate, porque él estaba diciendo que Jesús era el Santo de Dios. Y eso era verdad, pero él no, pero mi Señor Jesús no quería que esa verdad se supiera todavía. Todavía no había llegado el tiempo, ¿ok? Amén, gloria a Dios. El espíritu inmundo hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Mira, hermano, cuando un espíritu inmundo entra en una persona es para destruirla, es para dejarla en un estado malicio. ¿Se recuerda al endemoniado ganadero cómo estaba él durmiendo en las tumbas? Cómo lo tenía ese poco de demonios que tenía él dentro, porque el demonio se mete en las personas, ¿verdad? Para destruirlas, hermano, para destruirlas desde adentro. Todo lo contrario al Espíritu Santo que mora en nosotros para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Para darnos a conocer a Dios, para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad. Bueno, los demonios hacen todo lo contrario. Los demonios entran en el hombre para destruirlo, ¿ok? Para matarlo. Los demonios, bueno, como la Biblia lo describe, son espíritus impuros, son demonios que buscan precisamente eso, destruir a aquel que posee. Al contrario del Espíritu Santo de Dios, que nos da vida, que nos enseña, que nos instruye, que nos consuela, que nos guía, que nos sella como pertenencia de Dios Altísimo y Santísimo de Israel. Al contrario de eso, los demonios lo único que buscan al meterse o a poseer, mejor dicho, una persona es su completa destrucción. Amén. Y cuando el demonio sale, a la persona, dice aquí, le dio un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Y todos se asustaron y se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto que enseña de una manera nueva y con plena autoridad? Incluso a los espíritus inmundos da órdenes y lo obedece. Claro, hermano, ellos se quedaron asombrados. Ellos se asustaron porque estaban viendo cómo mi Señor Jesús enseñaba de esta forma nueva, y que él tenía plena autoridad. Inclusive él reprendía a los espíritus impuros y estos le obedecían. Entonces ellos se asustaron porque ellos nunca habían visto cosas semejantes en Israel. Ellos se asustaron porque hasta los demonios se sujetaban a lo que Jesús decía. Y esto es algo que ellos no habían visto en Israel. Era una nueva forma de enseñanza, una enseñanza con tanta autoridad que hasta los demonios se sujetaban y se sometían a él, a Jesús. Pues, como dice mi Señor Jesús, nada le puede ser dado al hombre que no le venga del cielo. Mi Señor Jesús tenía esa autoridad porque el Padre se la había dado, y como el Padre se la había dado, él la ponía, él la ejercía, pues. Y ciertamente era un tipo de enseñanza nueva, un tipo de enseñanza con mucha más autoridad que la de los fariseos, que no vivían lo que predicaban, y con tanta autoridad que ni siquiera los demonios podían resistir a las palabras de mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjate que dice: incluso a los espíritus inmundos da órdenes y obedece. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la Galilea.
Bueno, y allí empezó a recorrer en nombre de Jesús toda la región de Galilea, porque nadie hacía lo que Jesús hacía. Nadie enseñaba la palabra de Dios, el camino de Dios, con tanta autoridad como mi Señor Jesús. Nadie tenía tanta autoridad que le daba órdenes a los demonios y esto obedecía. Y por todas estas cosas, la fama de mi Señor Jesús se extendió por toda aquella región de Galilea. Amén. Entonces vamos a leer ahora la sanidad de la suegra de Pedro, ¿verdad? Versículo 29. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dieron a Jesús, y él se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlo. Fíjense bien, aquí vamos a ver la autoridad de mi Señor Jesús. Primero vimos la autoridad de mi Señor Jesús para enseñar, ¿ok? La autoridad de mi Señor Jesús para echar fuera demonios, lo acabamos de ver. Y ahora vamos a ver la autoridad de mi Señor Jesús para sanar cualquier enfermedad y dolencia que el hombre pueda tener. Por eso dice, cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. ¿Ok? Y recordemos que ellos estaban en la sinagoga de Capernaum, en Galilea. Allí estaba la casa de Pedro y Andrés, ¿verdad? Y ellos fueron a la casa del apóstol Pedro. Y vamos a ver qué aconteció. Y la suegra de Simón, Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dieron a Jesús. Entraron a la casa de Simón y su suegra tenía fiebre. ¿Ok? Tenía fiebre. Y tomándola de la mano, y él se la acercó, y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlo. Fíjense bien, ellos salen de la sinagoga, ¿verdad? Entran a la casa de Simón y Andrés y consiguen ellos que su suegra, la suegra de Simón, estaba enferma, tenía fiebre. Ellos se lo dijeron a Jesús y él se acercó a ella, la tomó de la mano y esta se levantó, se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlo. Ok, aquí podemos ver algo, hermano. Jesús tiene autoridad también para sanar cualquier tipo de enfermedad, llámese como se llame, sea cual sea. La enfermedad, sea cual sea la condición de la persona, Jesús tiene autoridad sobre esa enfermedad para echarla fuera, para que esa enfermedad deje el cuerpo de esa persona, sin importar la condición, sin importar la gravedad de la enfermedad, sin importar el nombre de la misma. Jesús tiene toda autoridad sobre las enfermedades. Por eso es que entendemos un poco más el pasaje de Lázaro, que el Señor Jesús esperó 2 días allá donde estaba y después salió para donde Lázaro estaba, y mi Señor Jesús ya sabía que estaba muerto. Pero ¿por qué crees que mi Señor Jesús no fue con Lázaro al momento que se lo dijeron? ¿Por qué? Hermano, porque si mi Señor Jesús llega y Lázaro está,
en cuidados intensivos, por así decirlo. Jesús lo sana, no importa la condición de Lázaro. Si Jesús quiere sanar a alguien, por voluntad del Padre, claro está, para gloria del Padre, claro está, Él no le importa la condición, a Él no le importa la gravedad de la enfermedad, Él te sana, porque Él es poderoso sanador, Él es nuestro médico por excelencia, nuestro Yahvé Rafa, ¿verdad? Pero, el punto con Lázaro no era que él sanara, sino que no el nombre del Hijo fuera glorificado. Amén. Entonces aquí vemos la fiebre de la suegra de Pedro, cómo él la reprende, cómo él la toma de la mano, la levanta y ya se le pasó la fiebre a la suegra de Pedro. Porque Jesús es poderoso, hermano. No hay nada que mi Señor Jesús no pueda hacer. Él pudo haber sanado a Lázaro antes de que muriera. Pero nuestro Dios, el Dios de Israel, no quería que Lázaro viviera. Quería que Lázaro muriera para que Jesús lo resucitara. Amén. Para que se viera la gloria de Dios en el Hijo. Para que se glorificara al Hijo como se glorifica a Dios. Para eso lo permitió Dios. Para que se viera la gloria de Dios. Lo dice en el Evangelio de Juan. Entonces, para nuestro Señor Jesús no hay nada imposible, hermano. Ante Él los demonios tiemblan. Él tiene autoridad para enseñar la palabra, porque Él vive conforme a esa palabra y Él conoce perfectamente la palabra de Dios. Él tiene autoridad sobre cualquier demonio, llámese como se llame, tenga la jerarquía que tenga, sea el mismo Satanás. Él tiene autoridad sobre cualquier demonio y también Él tiene autoridad sobre toda enfermedad, hermano. No importa el nombre, la condición, no importa el estado que esté en la persona. Si la palabra sale de la boca de Jesús, ser sano, la enfermedad tiene que huir y abandonar el cuerpo de esa persona en ese mismo momento, porque la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios siempre cumple con todo lo que Dios le envía a hacer. Amén. Gloria a Dios. Nunca vuelve vacía, sino que siempre prospera en todo lo que Dios quiere. Amén. Entonces, bueno, vemos la autoridad de mi Señor Jesús, como mi Señor Jesús enseña con toda autoridad la palabra, ¿verdad? Pero también tiene toda autoridad sobre los demonios, pero también tiene toda autoridad sobre las enfermedades. Amén, amigos. Como podemos ver, por eso la gente se maravillaba, porque no había visto nunca esa manera de enseñar, esa autoridad al enseñar, porque no habían visto nunca tal autoridad, hermanos y amigos, que hasta los demonios le obedecían. Y la última parte, la de la suegra de Pedro, que bueno, ese milagro nomás lo contemplaron los apóstoles que estaban con él en ese momento. Ellos tampoco habían visto tal autoridad para reprender incluso una fiebre o cualquier otro tipo de enfermedad, porque en la palabra de Jesús, es decir, la palabra de Dios Altísimo, hay poder. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano y amigo, esta ha sido toda la enseñanza del día de hoy. Espero en el Señor que les sea de edificación y de provecho para sus vidas espirituales. Y bueno, que el Señor me ayude, hermano. Oren por mí para que el Señor me fortalezca. Oren por mí para que el Señor me ayude y me libre de todo mal y yo pueda seguir predicando el Evangelio con denuedo y verdad hasta que Cristo venga o hasta que yo parta con Él. Dios los bendiga, hermanos y amigos, y como siempre les digo, que el Señor los bendiga, que Yahvé los bendiga y los guarde, que Yahvé alce su rostro sobre ustedes, que Yahvé
alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que la paz de mi Dios de Israel, de Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Seguimos en victoria. Creamos en Cristo porque solamente en Él hay salvación y vida eterna. Amén.